Bueno, vamos a ver, cambios de estado. Bueno, dice, hay que ver la cantidad de cosas que está aprendiendo Belén, ¿vale? Bueno, pues ahora Belén se pregunta, lo que se pregunta es, bueno, y ya hemos visto que está el sólido, de líquido y gaseoso, pero siempre la materia está sólida, líquida o gaseosa, o cómo se pasa de unos a otros. Pues eso es lo que vamos a intentar explicar. Aquí tenemos un triángulo, un famoso triángulo, donde la materia pues la podemos encontrar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Y vamos a hacer algunas modificaciones o explicar algunos de estos cambios. Fíjese, nosotros normalmente cuando tenemos, por ejemplo, hielo y se derrite, pasa de sólido a quién? A líquido. Lo que pasa es que ese proceso los físicos lo llamamos fusión, no derretimiento. Derretimiento es la palabra vulgar que se usa, se ha derretido, pero los físicos a estos lo llamamos fusión. Es un cambio de estado que se llama fusión. Y esta no se emplea apenas, derretimiento. Pero puede ocurrir lo contrario, que del líquido pasa aquí, a sólido. Entonces tendremos la solidificación. Puede ocurrir, no obstante, que ahora tengamos de líquido que pase a gas. Entonces se llama vaporización. Aquí pone ebullición, pero no nos gusta ebullición, porque la vaporización puede ser de dos tipos. O evaporación o ebullición. Y ya veremos la diferencia que hay entre una y otra. O sea, mm, esto lo tacharíamos, porque a este paso normalmente se llama vaporización. ¿eh? Y la vaporización puede ser que se vaya haciendo poco a poco. Por ejemplo, imagínense un plato que ponen ustedes, un plato con agua y lo dejan 3 meses. Bueno, pues el agua del plato va poco a poco desapareciendo, se va transformando en vapor de agua y al cabo de los 3 o 4 meses, en invierno, mucho más rápido en verano, pues el agua ha desaparecido. ¿Y dónde ha ido ese agua? Pues ha pasado de estado líquido a estado gaseoso. A estado gaseoso. Pero ¿ha hervido? No, porque la habitación no ha habido nunca 100 grados. Entonces no ha habido la ebullición, se ha evaporado. Entonces la vaporización se divide en dos tipos. Uno que es ebullición, si hierve, si se alcanza la temperatura de ebullición, o si se hace poco a poco, se llama evaporación. Entonces aquí yo pondría, tacharía estado y pondría una llave diciendo que puede ser ebullición o evaporación, en un caso u otro. En cualquier caso, a este proceso se le llama vaporización, que es pasar de líquido a quién? A gas. Y esa vaporización puede ser de un tipo o de otro. Puede ser ebullición eh, eh, o puede ser evaporación. Y al revés, el gas que pasa al líquido, pues condensación, ¿vale? Condensación. Ahora puede ocurrir, o sea, nosotros lo normal es que del sólido pasa al líquido y del líquido pase a gas. Pero puede ocurrir que del sólido pase directamente a gas. Entonces esto se le llama sublimación. Si el sólido pasa directamente a gas. Ya veremos un ejemplo con la naftalina o con bolitas de alcanfor. eh, para que ustedes lo vean. Y entonces el paso directo de sólido a gas. Y en la cristalización, no nos gusta este término, nos gusta más sublimación inversa. Entonces también esto lo podríamos entre paréntesis. Sublimación inversa, resublimación o sublimación regresiva. Cuando pasamos de gas aquí a sólido. Pues aquí tienen ustedes este famoso triángulo, con las explicaciones que se le ha dado. Y veremos cómo se puede pasar de uno a otro. Y no solo cómo se puede pasar de uno a otro, sino cómo la teoría cinética molecular es capaz de explicarme cómo se pasa y por qué se pasa de uno a otro. Bien, de todos los cambios de estado tienen un nombre. Y este se le llama fusión. Observa cómo se llaman todos, ¿vale? Ya lo hemos explicado. Y sí que es verdad que cualquier sustancia puede estar en cualquiera de los tres estados de agregación. En cualquiera de los tres que hemos visto, ¿vale? En cualquiera de los tres. Todo depende de la temperatura. De la temperatura, hay que decir, de la temperatura fundamentalmente. Y de la fuerza de cohesión. Y de la fuerza de cohesión. Porque, por ejemplo, a 10 grados, a 10 grados, el agua, ¿cómo está? Líquida. El hierro, ¿cómo está? Sólido. Y el mercurio, líquido. Pues no solo depende de la temperatura,
Depende de la fuerza de cohesión que haya entre las partículas y eso también depende del tipo de sustancia. Es decir, que para una misma sustancia, para una misma sustancia, para una misma sustancia, por ejemplo, para el hierro, pues depende de la temperatura y en muchísima menor medida también de la presión. No voy a hablar de esto ahora para no complicar el tema, pero se demuestra que también depende de la presión, ¿vale? En definitiva, fundamentalmente para una misma sustancia, es decir, el hierro, van a poder estar en sólido, líquido, gaseoso, dependiendo de la temperatura fundamentalmente. Y lo mismo podemos decir del mercurio, del agua, del oxígeno, de cualquier otra sustancia. Vamos a ver, vamos a ver ahora la explicación de cómo se pasa de sólido a líquido. Pues de sólido a líquido. Bueno, pues fíjense, como yo les he dicho, la fuerza de atracción que hay entre las moléculas, las partículas de los sólidos es muy grande. Es muy grande, ¿vale? Es muy grande. Vámonos aquí, al principio de todo, ¿vale? ¿Cómo es la fuerza de atracción? Muy grande, muy grande. Pero ¿qué ocurre si yo empiezo a esto a darle temperatura? Si yo esto empiezo a darle temperatura, empiezan a moverse cada vez más rápido, y pueden llegar a vencer en cierto modo esa fuerza de atracción tan grande. Entonces pasarían de quién? ¿De sólido a quién? A líquido. Si yo le doy la suficiente temperatura, le proporciono el suficiente calor, pues puede pasar de sólido a quién? A líquido. Donde ya están unidos, pero esa unión no es tan fuerte como en este. ¿Y qué ocurre si yo le sigo dando calor? Si le sigo aumentando la temperatura, pues que estos se pueden terminar de romper las uniones que hay y pasar a estado gaseoso. Entonces lo normal es que podemos pasar de sólido a quién? A líquido, y de líquido a quién? A gas. ¿Y cómo lo hago pasar esto? Pues dándole temperatura, calentando, ¿vale? Pasos de sólido, donde la unión es muy grande. Acuérdense ustedes de los soldados de las legiones romanas. Aquí. A líquido, donde estarían unidos de 3 en 3, como vimos con los niños. Y aquí a los niños libres en el patio. Entonces, dándole calor y temperatura, proporcionándole calor y aumentando su temperatura, pues eso pasa de sólido a líquido y de líquido a gas. Y es posible en ocasiones pasar directamente de sólido a quién? A gas, o de gas a quién? A sólido sin pasar por estado líquido, ¿vale? Cuando las fuerzas que hay entre las partículas son muy pequeñas. Y esto es lo que le pasa a la naftalina y a las bolas de alcanfor, ¿vale? Bueno, yo me gusta más que se fijen ustedes en estos dibujos, que vean cómo cambiaba el movimiento de las partículas, cómo cambiaba las moléculas, podían pinchar aquí, cómo cambiaba el movimiento de las partículas dependiendo de que yo aumentase la temperatura, ¿de acuerdo? Aumenta la temperatura y si disminuye pues van cada vez más lentamente, ¿de acuerdo? Y, y aquí, por ejemplo, en el sólido, pues tenemos cómo estaban a una determinada temperatura. ¿Y qué pasa? Si yo voy aumentando, van vibrando, pero claro, si la temperatura se hace muy grande, pues estas partículas pues, pueden empezar a salir y entonces estaríamos pasando del estado sólido a ¿quién? Al líquido. Y una vez que he pasado del estado sólido al líquido, pues yo incluso podría, si sigo aumentando, esto empieza a moverse más rápido, más rápido, más rápido, pues podría pasar del líquido aquí al gaseoso, que es precisamente lo que nosotros, el esquema que nosotros tenemos. Me permiten que me lleve un poquito, ahora sí, espero que no se mareen mucho. Aquí, sólido, líquido y gaseoso. ¿De acuerdo? Esa es la explicación de cómo se puede pasar de uno a otro. Y evidentemente se puede pasar dando calor y aumentando la temperatura o retirando calor y disminuyendo la temperatura. Claro, de sólido puedo pasar a líquido dando calor. ¿De acuerdo? Y de líquido, ¿cómo puedo pasar a sólido? Pues quitando ese calor. ¿De acuerdo? Y viceversa. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora a continuación la fusión de la naftalina, un ejercicio sobre la fusión de la naftalina, sublimación del yodo, en fin, y algunas otras curiosidades más. Pero de momento yo creo que es interesante que nos quedemos, por ejemplo, cómo está cambiando la temperatura. Yo puedo hacer que las partículas se muevan más rápidamente
que de sólido, esto empiecen a salir partículas y pasemos aquí a líquido. Pero también, a ver, si aumento la velocidad del líquido, pues puedo conseguir pasar al estado gaseoso, ¿de acuerdo? E incluso en el estado gaseoso, hombre, lo que pasa es que ya no puedo ir más allá, ¿no? Pero sí puedo conseguir que las partículas se muevan más rápidamente, ¿vale? Bueno, pues con esto y con la interpretación y la explicación que da a los cambios de estado la teoría cinético molecular. Y no olviden ustedes que se puede pasar, si la fuerza de atracción entre las partículas no es muy grande, de sólido a gas directamente o de gas a sólido, y mediante el proceso de sublimación o de sublimación inversa o regresiva o resublimación. Y ahora vamos a ver unos vídeos sobre esto, ¿de acuerdo?